El Kybalión, por los tres iniciados, narradora Ajna Gaya. Parte 2. Te voy a invitar nuevamente a dar una inspiración profunda. Y al exhalar, dejas ir todo el aire, limpiando así cada una de tus células, liberándolas y transmutándolas, permitiendo el ingreso de esta nueva energía. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica, ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Los 7 principios herméticos sobre los que está basada toda la filosofía hermética son como sigue: el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto, el principio de género. Estos 7 principios serán discutidos y explicados según procedamos con estas lecciones. Puede bien darse, sin embargo, en este punto, una corta explicación de cada uno. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es mente, explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos del universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía, y en breve todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal infinita y viviente. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, como conjunto y en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública y que sin tal explicación son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicar las mismas a su bienestar y avance. El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas de una manera fortuita. Con la llave maestra en su posición, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligiblemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de energía, poder y materia, y por qué y cómo están todos estos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: el que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría. Y estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, dice el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y de vida. El viejo axioma hermético lo ponía en estas palabras:
Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y la captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Este principio es de aplicación y manifestación universal. En los diversos planos del universo material, mental y espiritual, es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por el que el hombre era capaz de atisbar a un lado de los obstáculos que ocultan lo desconocido a la vista. Su uso incluso rasgaba el velo de Isis hasta el punto de que podía verse un vislumbre de la cara de la diosa. Igual que un conocimiento de los principios de la geometría, capacita al hombre para medir soles distantes y sus movimientos mientras está sentado en su observatorio. Así, un conocimiento del principio de correspondencia capacita al hombre para razonar inteligiblemente, desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando a la monada, entiende al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra, dice el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo, hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu resultan mayormente de frecuencias de vibración variables. Desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. La vibración del espíritu es en un rango de intensidad y rapidez infinitas, tal que está prácticamente en reposo, igual que una rueda moviéndose rápidamente parece inmóvil. Y en el otro extremo de la escala hay formas groseras de materia cuyas vibraciones son tan bajas como para parecer en reposo. Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados variables de vibración. Desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula hasta los mundos y universos, todo está en moción vibratoria. Esto también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos de vibración, y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de vibraciones, incluso en los planos espirituales. Un entendimiento de este principio con las fórmulas apropiadas capacita a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de otros. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales en modos diversos. Aquel que entiende el principio de vibración ha agarrado el cetro del poder, dice uno de los viejos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Este principio incorpora la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales serán viejos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado.
Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo, etc. Explican que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consintiendo la diferencia meramente de grados de la misma cosa. Mirad a vuestro termómetro y ved si podéis descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos calor y frío indican simplemente grados variables de la misma cosa, y esa misma cosa que se manifiesta como calor y frío es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que le acompañan en consecuencia son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo en la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño, entre duro y blando, entre negro y blanco, entre agudo y romo, entre bulia y calma, entre alto y bajo, entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo, el de amor y odio. Dos estados mentales totalmente diferentes aparentemente, y sin embargo hay grados de odio y grados de amor y un punto medio en el que usamos los términos gusto e disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos, o ninguna de ambas cosas. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como veréis si queréis pensar tan solo un momento. Y más que esto y considerado de más importancia por los hermetistas, es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor, en la propia mente de uno y en las mentes de otros. Muchos de vosotros que leéis estas líneas habéis tenido experiencias personales de la rápida transición involuntaria del amor al odio, y al contrario, en vuestro propio caso y en el de otros, y realizaréis por tanto la posibilidad de que esto se consiga por el uso de la voluntad, por medio de las fórmulas herméticas. Bien y mal no son sino los polos de la misma cosa, y el hermetista entiende el arte de transmutar el mal en bien. No son sino los polos, por medio de una aplicación del principio de polaridad. En breve, el arte de polarización se convierte por medio de una aplicación del principio de polaridad en una fase de la alquimia mental conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. Un entendimiento del principio le capacitará a uno para cambiar su propia polaridad, así como la de otros, si quiere dedicar el tiempo y el estudio necesario para maestrar el arte. 5. El principio de ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa, dice el Kybalion. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestado una moción medida a un lado y otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, una pleamar y una bajamar, entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo, soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción
de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con este último que los hermetistas encuentran el entendimiento del principio sumamente importante. Los hermetistas han captado este principio, encontrado su aplicación universal y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización, no pueden anular el principio o hacerle cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las enseñanzas herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle a otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente. Pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad, y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La ley causalidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley, dice el Kybalión. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada nunca meramente sucede, que no hay tal cosa como la casualidad, que muestra que hay diversos planos de causa y efectos, dominando los planos superiores a los inferiores. A pesar de eso, nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los enetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior, se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente son conducidas, obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros elevándose al plano superior dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea, y se convierten en movedores en vez de peones. Concurren a jugar el juego de la vida en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro por las voluntades de otros y el entorno. Usan el principio en vez de usar sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. 7. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos, dice el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores toma formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio.
Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios, o este gran principio dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra, toda hembra contiene también el principio macho. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y las regeneraciones mentales y espirituales, debéis entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Os precavernos que de este principio no tiene referencia alguna a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas bajas, perniciosas y degradantes que se enseñan bajo títulos antojadizos y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales bajos revíveres de las antiguas e infames formas de falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria, la licenciosidad y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscáis tales enseñanzas, debéis ir a otra parte por ellas. El hermetismo no contiene nada para vosotros a lo largo de estas líneas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el bajo, todas las cosas son bajas. Fin del capítulo 2 del Kybalion. Por los tres iniciados, narradora Ajna Gaya.